Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Un saludo especial a nuestros estudiantes del curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. Hoy con un tema trascendental, con un tema muy interesante, y es ¿qué nos cuenta el patrimonio? Cómo la historia y el turismo se encuentran como disciplinas para fortalecer las experiencias turístico-culturales. Y para ello invitamos hoy a nuestra compañera, la profesora María del Milagro Molina Fallas. Bienvenida, Mila, a este programa y contanos desde tu perspectiva cómo la historia aporta. ¿Qué es la historia? Contar a los chicos qué es la historia, cuáles son sus basamentos, ¿verdad? Y un poco ir construyendo ahí esa explicación, esa teoría de por qué la historia se ha vuelto y ha sido siempre un elemento fundamental de la interpretación turística. Muchas gracias, Sol, por la invitación. Un placer estar acá. Importantísimo tema, la historia y el turismo. Vamos a hacer una fusión de estos dos conceptos que actualmente han tenido muchísima relevancia, porque, bueno, hoy iniciaremos con conceptos básicos, claves para nuestros estudiantes, pero también tenemos un programa muy variado que no solamente le puede interesar a nuestros estudiantes de turismo, sino también a la población en general, ¿verdad? Ya que vamos a hablar de un tema sobre el turismo y a la gran mayoría de personas nos encanta ir de paseo, ir a turistear, como decimos, y hoy vamos a ver un poquito los tipos de turistas, los conceptos de historia, y si gusta, Sol, iniciamos con el concepto de historia para empezar esta tarde. Adelante. Además, contarles que tenemos así como la cereza en el pastel de hoy, es un video que trajimos sobre la iglesia patrimonial de Vázquez de Coronado, la iglesia de San Isidro Labrador, que es patrimonio histórico arquitectónico, así que hoy como ejemplo y como cierre de esta actividad tendremos ese video. Adelante, Mila. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con el concepto de historia. ¿Qué es historia? Cuando escuchamos esta palabra, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando yo escucho historia, bueno, yo pienso en relatos, eventos, hechos, por ejemplo, los egipcios, los mayas, aztecas, ¿verdad? El Imperio Romano, hechos que han marcado la historia de la humanidad, pero también como seres humanos siempre hemos querido el saber el porqué de las cosas. Entonces la historia nos ayuda a responder esta pregunta. Todos tenemos una historia, un origen, algo que deseamos olvidar y algo que deseamos recordar y que las generaciones sepan de nosotros. Todos tenemos un pasado, un presente y toda nuestra historia nos sirve para poder mejorar en el futuro. Es importantísimo saber que el concepto propiamente de historia nace en Grecia. Los griegos tenían incluso una diosa, Clio, si no me equivoco, ¿verdad? Que era la diosa de la historia, que su misión era muy clara: guardar las memorias y recordar aquellos hechos que no podemos olvidar. Es importante esto. Cómo hechos históricos que han marcado a la humanidad siguen repitiéndose, muchas veces no tan buenos. Por ejemplo, las guerras. Creo que en la historia de la humanidad siempre ha existido guerra que no ha dejado más que muerte y seguimos repitiendo patrones, ¿verdad? Eso es algo importante y que nos lleva a la reflexión, Sol, porque cómo el ser humano no ha aprendido aún de los errores del pasado. Ahora, importantísimo hablar que cuando hablamos de historia tenemos que tener varios componentes. Primero, analizar los hechos que son relevantes. También
buscar fuentes claras. Incluso los griegos querían analizar y darle un nombre a las cosas, que no fueran tan solo hechos aislados, sino explicar y analizar el porqué. Pero ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo esta historia la podemos aplicar en el área de turismo, ¿verdad, Sol? Vos que has hecho tantas investigaciones y demás, y que más que tenemos acá una historiadora para que nos diga cómo esta disciplina nos ayuda en el área del turismo. Muchísimas gracias, Mila. Es un gusto compartir con vos en este momento, en este programa, micrófono, poder contarles a los estudiantes cuál ha sido nuestra experiencia en esto. Yo creo que algo muy importante que hay que aclarar cuando hablamos de historia es que la historia es una disciplina y una ciencia que tiene dos grandes pilares, y es la comprensión del espacio en un tiempo histórico. Entonces, para nosotros, el espacio geográfico, la región, el territorio, siempre va a ser algo fundamental. Y desde ese punto de vista no podemos caer en generalizaciones. Costa Rica, siendo un país tan pequeño, sin embargo, tiene unas historias muy disímiles entre territorios y entre provincias. Yo que, digamos, he investigado Guanacaste, pero también Limón, lo afrodescendiente, pero también toda la historia de las haciendas, puedo decirles, ¿verdad?, que he encontrado vínculos a través del tiempo, pero también hay muchísimos elementos diferenciadores entre las regiones. Y esto es lo que la historia nos permite entender, que el turismo, digamos, entender el turismo desde la historia nos permite ir más allá de lo anecdótico. Y es algo que comúnmente pasa cuando hay tours históricos o tours, ¿verdad?, de diferentes tipos, donde caemos en lo anecdótico y no realmente en la historia profunda del territorio, en la historia profunda del bien patrimonial, de la iglesia, del edificio, del inmueble, del documento histórico o de una tradición que pueda ser también, por ejemplo, patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué es la historia? Una herramienta de interpretación crítica del pasado y del territorio. Desde este enfoque, digamos, del turismo cultural, logramos pasar de un consumo superficial del turismo a lugares de comprensión de los procesos históricos, sociales y simbólicos que han configurado estos lugares. Y ya ahí damos un paso gigantesco, ¿verdad? No solamente contar, por ejemplo, en el caso del Teatro Nacional, quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas en su construcción, cuáles fueron los líderes políticos que, digamos, llevaron adelante este proyecto. Bueno, también está la historia de las clases trabajadoras que construyeron ese templo de la cultura. Y de eso también se tiene que hablar. También está la historia de los materiales que no solo vinieron de Italia o de Francia o de otras partes del mundo, sino también de lo que se sacó de las canteras de Alajuela y de otros lugares del país, de la madera fina que se trajo de muchos lugares de este país. Y así podríamos hablar de muchos elementos y también de un momento histórico marcado por el desarrollo cafetalero, de un momento histórico marcado por la apuesta de una sociedad por un espacio para la cultura. Entonces, también aquí quisiera acotar que la UNESCO, que es la parte, digamos, de la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de toda la parte de lo que es educación y cultura, nos habla de que el patrimonio debe ser interpretado, contextualizado y socialmente apropiado. Eso es importante. La historia, ¿qué aporta la historia? Aporta al turismo sentido, le aporta profundidad, le aporta responsabilidad, al revelar las capas de significado que existen en los espacios patrimoniales y evita narrativas simplificadas y descontextualizadas. Aquí solamente ese texto que, digamos, parafraseo de la UNESCO ya nos da para todo un programa sobre todo el tema de la responsabilidad. ¿Cuántas veces en medio de un contexto de crisis política y todo no se ha acudido a dañar una obra de arte, a dañar una escultura? Yo creo que si tuviéramos un conocimiento pleno y profundo de nuestra responsabilidad con el patrimonio, de esa memoria que nos cuenta, posiblemente no ocurrirían estos actos vandálicos. Pero bueno, entonces también este enfoque pasa por otros lugares. En el caso, por ejemplo, mira, avanzando, o más bien pensando un poquito en el caso de Coronado, que se ubica en, ¿verdad? Es un Vázquez de Coronado, un cantón que se ubica en San José, en la provincia, digamos, capital, ¿verdad? En el centro, no en el centro de la capital, pero digamos que
es parte de la provincia de San José. Ahí tendríamos que pensar, por ejemplo, que también está todo este enfoque del Rie Lefebvre, del derecho a la ciudad, ¿verdad? Además de lo que ya dije, o sea, el derecho a la ciudad entendido como un derecho colectivo a habitar, a disfrutar, a cuidar y a resignificar los espacios públicos. Porque esos espacios públicos patrimoniales, los templos, las plazas, los centros históricos, no son solo vestigios del pasado, son espacios vivos de memoria, de convivencia, de socialización, y son espacios que bien utilizados y bien canalizados por los gobiernos locales pueden ser muy efectivos para atraer jóvenes, para proyectos culturales, para prevención de la violencia, para generar también un mayor conocimiento y respeto por la otredad. Tiene muchísimas potencialidades, y un poco para ir cerrando esta idea, también desde la historia el turismo cultural puede convertirse en una herramienta para fortalecer la apropiación identitaria y comunitaria de los espacios y generar vínculos, enriquecer esos vínculos, esas redes sociales que vos tal vez te acordarás de los abuelos, incluso de todavía de tíos y generaciones no tan anteriores, eran súper importantes, sobre todo en los parques, en las retretas, ¿verdad? Espacios que se han perdido y que están muchos de ellos en manos del crimen y del AMPA. Entonces, yo creo que la posibilidad que tiene el turismo local, el turismo regional, de brindarnos alternativas a esa violencia, al abandono estatal, incluso diría yo, Milagro, también al individualismo propio del capitalismo en el que vivimos, donde cada quien se encierra en su casa y en su pequeño nicho y en su espacio laboral, y ya no mira por los intereses del colectivo. Entonces, desde todos esos puntos de vista, la historia es una herramienta y un utillaje maravilloso para comprender nuestro patrimonio, ¿verdad? Y nos cuenta un montón de historias diversas, plurales, democráticas, contradictorias también sobre los patrimonios. Eso es lo que quisiera yo compartirle a los estudiantes. Sí, no, y ahí acotar de lo que dijiste, Sol, que no solo cuidar el patrimonio, sino que esto también puede generar ingresos a la misma comunidad. Vivimos en un momento donde realmente la crisis económica país y a nivel mundial necesita de emprendimientos, y qué más de cuidar un templo tan hermoso que puede generar, le tomó fotos a la iglesia, pero hay una sodita que vende productos típicos de la zona, queso, natilla. Vamos un poquito más arriba, vemos las fincas, y esto genera también ingresos a los habitantes de la misma comunidad, ¿verdad? Que un trato cálido, que tengamos un servicio al cliente, que no solo por ir a ver el patrimonio, sino por compartir en comunidad. Lo que hablabas del crimen es increíble. Yo soy coronadeña de nacimiento, y hace muchos años usted podía ir a las 10 de la noche, a las 11, ir al Parque Coronado, tomar fotos del templo de noche, y hoy por hoy ya no se puede hacer. Claro. A las 7 de la noche ya no se puede pasar por el parque porque está el AMPA, las drogas, una municipalidad donde ya no hay policía municipal en el cantón, y no solo Coronado, sino en muchas zonas del país. Estamos descuidando esta área. ¿Y qué pasa? Que internacionalmente, cuando usted va de paseo o a un lugar, ¿qué es lo primero que la gente busca en redes sociales o en internet, que ahora están de moda? ¿Cuál es la seguridad del lugar? Claro. No vas a exponer a tu familia o a ti mismo a ir a un lugar donde no hay seguridad. Entonces, esos son factores que debemos analizar y que las comunidades tienen que trabajar por un mejoramiento a nivel local. Ahí señalas algo muy valioso, Mila, y es cómo también esa pérdida, digamos, esa pérdida de nuestros espacios, de ese derecho a la ciudad o al campo también, porque yo vivo en el campo, que hemos cedido en manos de grupos criminales, que hemos cedido, ¿verdad?, a la criminalidad, etcétera. También hay una afectación a nivel de la salud mental. Entonces, yo realmente, siempre lo he dicho, le encuentro enormes potencialidades a este trabajo y a este tríptico, a esta triangulación, historia, patrimonio, turismo. Y yo creo que eso puede aliviar, no voy a decir que eliminar, pero aliviar muchos de los males que enfrentan nuestras comunidades, de la mano también de la recreación, del deporte, y que también potencia el interés de niños, niñas y jóvenes.
que es un factor fundamental, ¿verdad? Poder hacer esa transferencia de conocimientos, ¿verdad? Esa pasión, ese cariño por la historia local, porque serán ellos en el futuro quienes lideren las asociaciones de desarrollo, quienes lideren los consejos municipales, quienes lideren, ¿verdad? Entonces, esto es importante, a veces lo perdemos o lo hemos perdido de vista. Y en esa misma línea, Mila, de contar la historia, vamos a ver, a nosotros en nuestra formación histórica nos enseñaron a entender el tiempo histórico a partir de una lógica cronológica. Esa lógica, quiero decirlo abiertamente, no aplica para todos los continentes, no aplica para todo el mundo, pero en Occidente hemos trabajado, digamos, y hemos validado, ¿verdad? Con una serie de deficiencias que tiene una línea de tiempo que nos habla de la antigüedad, de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la era contemporánea, y un poco vamos a contextualizar eso para que nuestros estudiantes lo conozcan. Si bien también tenemos que tener una mirada crítica de esta explicación, puesto que eso fue una visión que se impuso únicamente desde Occidente, y especialmente desde las grandes potencias, y no es una mirada colonial, incluso desde nuestra misma historia de Villayala o de América Latina. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, igual en clave crítica, para que los estudiantes lo conozcan. Claro, entonces Sol, si gusta, ¿me compartes la presentación? Claro que sí, ahí te pongo la presentación. Eso sería, ok. Una línea del tiempo es muy importante cuando vamos a estudiar historia porque nos permite visualizar el tiempo o más o menos una idea de cómo sucedieron los hechos. Como decía mi compañera, esto no aplica para todos los pueblos ni para todas las comunidades y en general en nuestro sistema educativo estamos muy occidentalizados, ¿verdad? Incluso los programas de estudios nos hablan de la historia occidental. Entonces, por ejemplo, en esta línea vamos a hablar un poquito de lo que es los primeros intentos de historia que se basaban en el mito y en la realidad. O sea, era una combinación de lo que era el mito y lo real, lo fantástico. Por ejemplo, símbolos, tradiciones que aún están en algunos pueblos que no hay cómo probar si fueron reales o no, pero están escritas. Importante, las primeras civilizaciones en registrar la historia fueron los sumerios. Los sumerios son los primeros en registrar documentos escritos, que ellos lo hacían en arcilla. Luego los egipcios sabemos que escribieron como en jeroglíficos en los famosos papiros, pero también tenemos en América el pueblo maya y uno de sus libros más famosos, que es el Popol Vuh, donde ahí vienen algunos hechos que no sabemos si fueron reales o mezclados entre lo real y lo fantástico. Por ejemplo, acá tenemos historias que querían explicar el cosmos y la vida de la humanidad y también basadas en la cosmovisión de los pueblos. Por ejemplo, los griegos, los pueblos nórdicos, los mayas, todos estos pueblos cuentan las historias de su origen, ¿verdad? Son narraciones históricas que permitían explicar el ámbito social, político, religioso y también en estas historias muchas pueden ser tergiversadas, porque se buscaba poder, ¿verdad? En estas historias siempre había un ejemplo de poder, ¿verdad? Que eso es algo importante. Con el paso del tiempo se dejó el mito, ¿verdad? Todo lo que eran los oráculos, las supersticiones, los hechos sobrenaturales para analizar los sucesos históricos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Se dice que el padre de la historia era Heródoto, que fue uno de los primeros historiadores, ¿verdad? Que eso es algo como importante. Entonces, para terminar un poquito de estas primeras civilizaciones, vamos a tener que estos pues no tenían como mucho conocimiento del análisis de datos y demás, y también, por ejemplo, en Costa Rica hay historias como por ejemplo leyendas que son parte de esa tradición oral. Una vez que pasamos lo que es el mito, vamos a entrar con la Edad Media. La Edad Media fue un periodo básicamente que se dio en Europa. Los otros
continentes, ¿verdad?, tenían otro periodo, ¿verdad?, otra formación. Generalmente estas historias eran predeterminadas con los designios de Dios, ¿verdad? En la Edad Media vamos a tener una época que era teocentrista, que todo era basado en Dios, Dios era el centro de todo, ¿verdad? Entonces, todos los procesos históricos, los relatos universales, eran basados en la cristiandad, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo la historia se iba a tergiversar, porque todos los hechos sobrenaturales, las explicaciones de las cosas eran de origen divino, o sea, todo era por Dios. En cambio, por ejemplo, en el Extremo Oriente, vamos a tener que ahí se empezó a desarrollar el método científico para estudiar la historia. Fuentes confiables, la historia se basa no solo en contar un hecho porque sí, sino tener pruebas testimoniales, análisis de documentos y, como decía mi compañera, también ver la época, el contexto y la geografía donde vamos a trabajar. Cuando nosotros escuchamos la palabra Edad Media, no dejamos de lado lo que es el feudalismo, la influencia de la iglesia, la consolidación de reinos. Por ejemplo, en la Edad Media tenemos lo que son las etapas, lo que es el Imperio Carolingio, luego las catedrales góticas, que de hecho al final de este programa vamos a ver un ejemplo del arte neogótico en Costa Rica. También la guerra, la división de la iglesia, todo esto se dio en este proceso de Edad Media, ¿verdad? Para ir construyendo un nuevo concepto, sin dejar de lado, ¿verdad?, que todos los pueblos tienen una historia diferente. Igual vamos ahora a continuar con las otras dos etapas, que es la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Muchísimas gracias, Mila. Bueno, un poco para seguir lo que Mila nos venía ilustrando también, las siguientes dos etapas, cronológicamente hablando, son la Edad Moderna. La Edad Moderna se ubica en un periodo entre la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla en el siglo XV, hacia la Revolución Francesa, que es un momento, digamos, un hito en la historia, digamos, europea, por supuesto, y de algún modo también constituye un parteaguas para América, en tanto y cuanto muchos territorios americanos estaban en posesión colonial francesa. En este periodo, digamos, el poder de la Iglesia Católica y el simbolismo y la importancia de las iglesias sigue estando presente, ¿verdad? Y son instrumentos simbólicos y sociales, incluso de poder, incluso de sometimiento, y lo sabemos que así fue durante el periodo de colonialismo en América Latina, ¿no? Donde se destruyeron muchísimos símbolos y templos antiguos de nuestros pueblos originarios, en pos de construir templos católicos, ¿verdad? Y de homogeneizar cultura, idioma, religión. Entonces, pues con esa mirada crítica hay que ver esa Edad Moderna, pero por otro lado hay algunos elementos interesantes, y es que justamente al final de esa Edad Moderna, la revolución, la ilustración, las revoluciones burguesas, los intentos de separación, ¿verdad? Por ejemplo, las 13 colonias americanas, que culminan evidentemente en la independencia de los Estados Unidos, y después, unos años después, en el caso de Estados Unidos en 1776, y unos pocos años después, la Revolución Francesa, van a poner el foco ya no solo en lo religioso, ¿verdad? Ya no solo en esa parte tan mística, sino que ahora hay nuevos símbolos de poder, ¿verdad? Y ahí quería mencionar, hay otros símbolos de poder, en el caso de Europa, el monasterio del Escorial, que después se convierte también en un espacio, o sea, se convirtió en un espacio fundamental del poder de la corona española. Por supuesto, el Palacio de Versalles, que ya no se lee tanto en clave sí claro, ¿verdad? De que fue el palacio donde vivía la monarquía, pero también de algún modo constituye ese parteaguas entre el autoritarismo monárquico, ¿verdad? Y el acceso del pueblo a una vida republicana. La Basílica de San Pedro,
¿verdad? Que también sigue siendo un lugar sigue siendo hasta la actualidad un lugar sumamente icónico. La Plaza Mayor de Madrid, que ya tiene otra connotación, y es un lugar de encuentro, ¿verdad? Es un lugar que a través de muchísimos siglos, ¿verdad? Ha sido un espacio también de comercio, de encuentro económico, también obviamente un símbolo de poder. Y en América Latina tenemos la Catedral Metropolitana de México, construida prácticamente sobre Tenochtitlán. Entonces ahí en ese centro histórico de México confluyen esos dos elementos tan interesantes, ¿verdad? Esa hibridación un poco violenta o bastante violenta de la corona española y de la colonización española sobre el imperio mexicano. Pero bueno, eso también nos cuenta una historia, eso nos permite hacer una interpretación, ¿verdad? Y entendernos desde esa hibridación del pasado. El centro histórico de Perú, antiguo virreinato, la catedral de Cusco, la iglesia de San Francisco de Quito, por ejemplo, por mencionar algunos. Entonces, ok, eso ya como hacia finales, sobre todo de la Edad Moderna, donde ya esos símbolos empiezan a cobrar importancia, no solo los templos, no solo los monasterios. Por supuesto que estoy hablando ahorita de patrimonio material construido, también podríamos hablar de documentos que se van convirtiendo en fundamentales, como la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se firmó justamente en el marco de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver cómo esos documentos que de algún modo establecen transformaciones fundamentales en las sociedades, hoy son documentos patrimoniales, son parte de la memoria documental del mundo, incluso algunos son memoria del mundo, ¿verdad? Entonces eso también es muy interesante, ¿verdad? Por supuesto obras de arte, por supuesto un montón de otros elementos que ahorita están siendo revisados y que están siendo resignificados a la luz del conocimiento actual. Y, documentos que narran también la violencia, ¿verdad? Que hubo entre poblaciones, por ejemplo, documentos de esclavitud, todo esto, de manumisión. Es interesantísimo, ¿verdad? Cómo a través de diferentes elementos patrimoniales, que no son solamente lo construido, sino son una gran cantidad de cosas, podemos entender mejor la historia, podemos contar mejor esa historia pasada y entendernos nosotros desde la actualidad. Luego la edad contemporánea, que parte justamente desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, donde ya se instaura la industrialización, donde también hay toda una historia ya industrial, una transformación pero profundísima en las ciudades, un desplazamiento también de la población, ¿verdad? En pos de, digamos, de ese crecimiento industrial de la ciudad. Eso también fue motivo de crítica, digamos, en algunos momentos y en algunas interpretaciones en las cartas de Atenas, en las cartas patrimoniales, ¿verdad? Y algo muy importante es que el patrimonio deja de ser visto únicamente como, ¿verdad? Como simplemente algo antiguo, algo pasado, y empieza a pensarse, sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas tal vez décadas, en su valor histórico, en su valor social, en su valor cultural e identitario. Y aquí quiero pensar, por ejemplo, en los lugares de memoria viva, como aquellos lugares donde ya sabemos que, por ejemplo, hubo procesos de esclavización, hubo violencia contra poblaciones indígenas, lugares donde las dictaduras exterminaron a disidentes, ¿verdad? Los lugares de memoria se han reivindicado muchísimo, sobre todo en América del Sur. América del Sur ha hecho un fuerte trabajo, Argentina, Brasil, Uruguay, por reivindicar esos lugares de memoria, la misma Colombia también. Y es sumamente interesante porque es un pasado que de algún modo estamos tratando de reparar. Hay un daño que está siendo, ¿verdad?, tratando de ser reparado a través de esa conciencia de los derechos humanos, y se cuenta en las narraciones turísticas sobre esos espacios, ¿verdad? También hay tours muy, muy interesantes que se llaman dark tourism o turismo oscuro, ¿verdad? Que es un turismo de cementerios, es un turismo como que habla como de esa otra parte donde también hay anécdotas, Mila, pero hay cosas reales. Turismos muy, muy interesantes como los que se hacen, por ejemplo, en cementerios de Irlanda, donde se cuenta el desarrollo de la medicina. O sea, se toma un cementerio como pretexto para contarle a la gente cómo se empieza a desarrollar la medicina hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como hay una sustitución de los curanderos y de esos saberes, ¿verdad? Y una instauración de la ciencia médica como una disciplina que es la que va, ¿verdad?, a marcar el rumbo de la salud pública de las nuevas ciudades. Entonces, todo esto es sumamente interesante.
un poco para recordar algunos íconos rápidamente de esto: la Torre Eiffel, el Reichstag en Alemania, la Sagrada Familia, que entonces, bueno, además de ser una iglesia, es una iglesia que fue diseñada, que fue concebida por Gaudí, por el gran arquitecto y artista que fue Gaudí. Entonces tiene otras connotaciones, ¿verdad? Su mismo diseño tiene otras connotaciones. El Museo del Prado, que en sí mismo como edificación es un patrimonio invaluable y además alberga una de las colecciones de arte más importantes de Europa. En América Latina, el Teatro Colón de Argentina, nuestro Teatro Nacional, que sí es también invaluable, ¿verdad? Su colección histórica, sus puertas, sus llavines, cada detalle que tiene el Teatro Nacional, su piso que se baja, que se levanta, ¿verdad? Con un mecanismo que tiene más de 100 años funcionando perfectamente, con una tramoya que, aunque ya se puso una más moderna, la tramoya viejita sigue funcionando. El caso de la ciudad, del casco histórico de Brasil, del casco histórico de México, que lo mencionábamos ahora, Antigua en Guatemala. Entonces es muy interesante todas las posibilidades que nos da la historia y esta línea de tiempo con todas las críticas que también podemos hacerle, pero bueno, nos permite entender un poco toda esta realidad, Mila, y creo que posterior a esto queríamos transitar un poco hacia el método de investigación. Mira, contanos un poco sobre esa parte. Ok, antes de entrar a lo que es el método de investigación de historia, luego que tenemos esta transición o esta evolución, ha llegado a un concepto, ¿verdad? Que es el concepto actual de historia, que es la historia que la entendemos como la ciencia social que estudia las sociedades humanas desde una perspectiva temporal mediante análisis de los hechos, ¿verdad? Que estudia también lo que son los procesos políticos, económicos y culturales, ¿verdad? Entonces es importante hacer ese énfasis, ¿verdad? Que ya ahora la historia no es un mito, no es un relato, sino que tiene lo que es el método científico. Que para eso mi compañera pues nos va a explicar un poco lo que es el método científico, cómo aprendemos historia y cómo podemos determinar cuáles hechos son relevantes y las fuentes que tenemos que usar. Por ejemplo, vamos a tener que hay fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿verdad? Para poder tener un método de historia, un método de investigación de la historia. Voy a permitirme quitar la diapositiva, Mila, como para conversar un poco sobre eso. Para mí es un tema fundamental, sobre todo en un momento en el que hay muchísima desinformación y hay muchísimo video en YouTube, en redes sociales, que hablan de historia, pero que muchas veces realmente no están fundamentados en el método crítico de la historia. ¿Qué hacemos nosotros y nosotras como historiadoras, historiadores? Hacemos un análisis crítico de las fuentes, creamos metodologías diversas, proponemos visiones creativas, miramos el pasado con visión de futuro, pero todo eso a partir de la interpretación crítica de las fuentes. Y ahí tenemos fuentes documentales, que sobre todo nuestras fuentes principales son los archivos, planos, fotografías, audiovisuales, documentos sonoros, una enorme variedad, digamos, de censos, protocolos coloniales. Por supuesto, la riqueza de los documentos coloniales en Costa Rica es enorme. Y quisiera hacer un paréntesis sin perderme del tema principal para decir que la fortaleza institucional y democrática que ha tenido Costa Rica desde su fundación en 1821 hasta la actualidad, y luego el Archivo Nacional, que fue fundado en 1888, fue una de las primeras grandes instituciones que se fundaron, nos ha permitido tener una memoria histórica y nos ha permitido poder revelarle a la ciudadanía y al mundo cosas y procesos importantísimos sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia como país, y que esa riqueza tenemos que seguirla cuidando. En momentos políticos donde hay silenciamiento, en momentos políticos donde peligra la libertad de expresión, donde peligra vamos a ver, el presupuesto para sostener el patrimonio,
no puedo yo quedarme callada y tengo que decir que es importantísimo el resguardo de nuestro patrimonio documental y que se siga protegiendo para que todas nuestras generaciones futuras puedan tener acceso a ello, desde las diferentes ciencias y disciplinas que conformamos. Y bueno, también nosotros como historiadores también trabajamos lo que llamamos historia oral, y eso nos permite reconstruir la memoria también, la memoria comunitaria, los testimonios, las entrevistas, memorias a veces muy particulares de muelleros, de personas que trabajan en los puertos, memorias en mi caso que he trabajado en Guanacaste, memorias de hacendados, memorias de sabaneros, memorias de los boyeros, de los últimos boyeros que quedan en este país, memorias relacionadas con esos hombres maravillosos que durante más de un siglo han sostenido el calipso afrolimonense y que lo han heredado de generación en generación, desde don Walter Ferguson hasta la actualidad. Y también, pues interpretamos objetos, edificaciones, porque los objetos y las edificaciones, el patrimonio subacuático también nos cuentan una historia. La literatura nos cuenta una historia. En realidad, para nosotros casi todo es un objeto de estudio, pero tratamos de ser fidedignos, críticos, ¿verdad? Y certeros en lo que investigamos. Entonces, ahí hacemos una triangulación de fuentes para construir relatos rigurosos, éticos y responsables, que eviten sobre todo distorsiones en los discursos, que eviten mitificaciones innecesarias, porque tampoco, ¿verdad?, se trata de eso. Y usos instrumentales del pasado, el uso político del pasado para manipular a las personas, ¿verdad? Creo que eso es algo también en este momento es fundamental decirlo. Entonces, toda esa rigurosidad que caracteriza la historia, yo sí considero que es clave en este momento histórico, siempre lo ha sido, pero ahora lo es más, y que la investigación histórica, el turismo sin investigación histórica corre el riesgo de convertir el patrimonio en un objeto vacío de contenido. Y ahí lo dejo. El turismo sin una historia bien fundamentada detrás corre el riesgo de convertir el turismo en un objeto vaciado de contenido. Por eso el respeto a la legitimidad de los espacios patrimoniales, a las memorias locales, tiene que ser un proceso de estudio riguroso. Y yo creo que desde las carreras de turismo, no solamente desde las carreras de historia, esto es un tema que tiene que estar siempre presente ahí, Mila. Y bueno, dejo espacio ahora para que Mila hable un poco también sobre los conceptos de turismo. Ok, perfecto. No, y eso que decías es muy importante, porque actualmente estamos bombardeados de muchísima información, pero ¿cuánta de esa información que nos llega es estudiada, analizada, con un contexto de fondo? Porque es muy fácil llegar y grabar un video, pero sin conocer la historia, los orígenes de las comunidades, y que eso es algo muy importante. Por ejemplo, vamos a ver ahorita una diapositiva con los tipos de turismo. Si gusta, la compartes por acá. Primero, ¿qué es el turismo? Okay, turismo es, por ejemplo, una actividad que las personas hacen fuera de su hogar, en su tiempo libre. ¿Cuál es mi motivación para salir y conocer otros lugares, otros patrimonios? Eso depende del tipo de persona que seamos. Ahí influyen muchos factores. El factor económico, social, político y cultural. Por ejemplo, hay muchísimos tipos de turistas y también hay una diversidad de tipos de turismo. Por ejemplo, acá nos vamos a enfocar en 4 tipos de turismo, que son el turismo ecológico, etnocultural, el turismo rural comunitario y el turismo urbano. ¿Verdad? Vamos a centrarnos un poquito en esos conceptos. Pero, por ejemplo, un turista elige o se motiva, depende de sus condiciones. Puede ser que quiera descansar, conocer otros lugares, informarse e incluso realizar una investigación. Entonces tiene que desplazarse de su cotidianidad o de sus hogares para ir a otro lugar. Por ejemplo, actualmente el turismo ecológico está muy de moda, ¿verdad? Como que en los últimos años la gente busca lugares que estén en armonía con la naturaleza, que respeten el medio donde se desarrolla.
que hubo un tiempo que no se daba así, o sea, las personas llegaban a un lugar, no les importaba la naturaleza, la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, ahorita eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Ahora la gente busca que los hoteles sean amigables con el ambiente y eso es muy importante o un factor decisivo a la hora de elegir un destino. Luego tenemos el turismo rural comunitario. Este es donde hablamos de las costumbres y prácticas culturales de una región. Ese es muy bonito porque no es solo es ir a ver la naturaleza de un lugar, sino conocer su comunidad, cómo las personas se desarrollan en ese espacio. Un ejemplo de esto son los famosos el agroecoturismo, donde vamos a una finca o vamos a un lugar donde, a un cafetal, por decirlo así, o una finca de café, y hay estos tours de café donde le explican a las personas cómo se hace el café, conocen a los pobladores, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo estamos enriqueciendo nuestros conocimientos, sino que estamos viendo la realidad de una comunidad y estamos contribuyendo al desarrollo económico de esas zonas, que si bien es cierto, muchas veces las zonas rurales o más alejadas de la ciudad tienen mucho menos opciones de empleo, es difícil desplazarse a otros lados, entonces es muy importante que fortalezcamos esas ideas. Por ejemplo, la construcción de fresas, que vayamos a Cartago, al volcán y vamos y compramos fresas, apoyamos a lo que es los emprendedores, al comercio local de la zona. Ese es un tipo de turismo también, donde el turista no solo se enfoca en ir, conocer, sino también en ayudar, en aportar a la comunidad. Luego tenemos el turismo etnocultural, que ese básicamente es ir a un lugar específico para conocer el arte, la cosmovisión, la lengua, las tradiciones y los rituales de un pueblo. Por ejemplo, en Costa Rica, el pueblo Bribri, lo que comentaba la compañera de Limón, el Calipso, ir a Guanacaste, ver las haciendas, es básicamente ir a observar un pueblo en específico. Por ejemplo, si vamos a ir a Perú, vamos a conocer a su pueblo, cómo realizan su gastronomía, cómo se desarrollan el cultivo en terrazas. Si vamos a Guatemala, todas las técnicas de tejido ancestrales. Es que es increíble cómo en todos los países, todos los pueblos tienen una riqueza cultural que debemos de ver. O sea, es que el turista no es solo de ir y pasear y descansar, sino que también aprender, conocer la historia de los pueblos. Y qué bonito que uno lleve a sus hijos a conocer un pueblo para valorar la realidad que tenemos. Eso también es muy importante. No solo ir a los sitios turísticos bonitos, sino también ver la realidad y las cosas que pasan en cada uno de los pueblos. Como mencionaba la compañera, la libertad de expresión. Muchos países hoy por hoy no pueden expresarse libremente, son reprimidos. Todo eso también tiene que ver con el turismo. Cómo hay zonas que están prohibidas para ciertos sectores y nosotros llegamos y vamos a los sitios bonitos, a los que nos recomiendan, pero también démonos el chance de conocer la cultura, el pueblo, sus orígenes y todo lo que han pasado para poder consolidarse y sobrevivir, ¿verdad? Por ejemplo, los pueblos aborígenes, ¿verdad? Que luchan por preservar su cultura en un mundo globalizado donde cada vez es más difícil. Y por último, tenemos el turismo urbano, que ese básicamente se desarrolla en las grandes ciudades. Los visitantes gozan de amplias riquezas de patrimonio, tienen mayor acceso, son básicamente los famosos city tour, conocimientos de procesos históricos, pero turismo urbano también tiene un gran reto, que es la planificación y también que sea sostenible con el medio ambiente.
¿verdad? Eso sería como los tipos de turismo y el concepto, ¿verdad?, que yo les traía esta tarde. Gracias, Mila. Muy, muy ilustrativo, ¿verdad? Todo lo que nos has contado y un poco amarra con lo que yo voy a muy rápidamente abordar porque el tiempo nos está ganando, ¿verdad? Como casi siempre. Pero bueno, yo quería contarles que el patrimonio cultural tiene muchas vertientes, tiene muchas aristas y se puede entender de diferentes formas, pero sobre todo tiene que ver con la manifestación profunda del ser, de la identidad, del quehacer, de la creatividad del ser humano en las sociedades, en sus contextos, situado en sus territorios, en sus países, en lo que se ha construido, digamos, en las diferentes partes del mundo. Por eso existe una memoria del mundo, por eso existe una lista representativa del mundo y existe un patrimonio cultural inmaterial y un patrimonio material. En el caso del patrimonio material o patrimonio tangible, como también se le conoce, abarca un conjunto amplio, diverso e interrelacionado de bienes que sobre todo tienen que ver con aquello que es tangible, que se puede ver, que tiene un soporte físico, una materialidad como tal. ¿Y qué entendemos entonces por patrimonio material? Todo lo que es el patrimonio histórico arquitectónico, o sea, el patrimonio construido desde la casa de adobe, desde la antigua ciudad de Timbuktu, ¿verdad? En Mali, hasta la Catedral de Notre Dame en Francia. Pero no solamente hablamos de lo arquitectónico, sino que también, y esto es algo que tal vez la gente no conoce tanto, existe el patrimonio documental. Ahora lo mencionamos, los documentos antiguos, los documentos de archivo, las fotografías que cuentan historias, manuscritos del pasado, ¿verdad? Los manuscritos ilustrados, por ejemplo, de la colonia, ¿verdad? Que son realmente invaluables. Bienes muebles y objetos como arte sacro, esculturas, objetos rituales, mobiliario histórico. También, por supuesto, el patrimonio arquitectónico, arqueológico, todos los objetos, ¿verdad?, que han sido, digamos, estudiados, registrados, clasificados por instituciones como el Museo Nacional, por ejemplo, es importantísimo, digamos, el patrimonio subacuático. Últimamente hemos escuchado también, ¿verdad?, de los hallazgos súper interesantes que se hicieron en Caribe Sur con un barco esclavista que había venido de Dinamarca en el siglo XVIII. Y luego el arte plástico y visual, la escultura, los vitrales, la pintura. Ahora en el video vamos a ver, y en alguna fotografía por ahí, voy a ver si la encuentro. Mira, por aquí teníamos una fotografía del arte. Vamos a ver si la encuentro por acá. Bueno, aquí tenemos obviamente el templo de San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado, pero teníamos por ahí la imagen de los vitrales, por ejemplo. Entonces, no solo la iglesia, sino que objetos internos de la iglesia también son como tal patrimonio. Y el patrimonio inmaterial, bueno, una última cosa antes de pasar al patrimonio inmaterial, y es importante contar que en Costa Rica el patrimonio material no tiene un marco normativo único, sino que hay muchas leyes, o diferentes leyes que tutelan diferentes tipos de patrimonio. Un patrimonio, el patrimonio arquitectónico, luego el patrimonio construido tiene su propia ley, los archivos tienen sus propias leyes, entonces eso es importante. Tal vez un reto del futuro es poder idear un marco más amplio que englobe todo, que englobe lo general, pero también las particularidades de todos esos patrimonios. Ahora bien, el patrimonio inmaterial, que tiene que ver justamente con las prácticas sociales, con las expresiones culturales, con los saberes, con las memorias vivas de las comunidades, de las personas, de los grupos humanos, y que reconocen como parte de su identidad rituales y celebraciones, prácticas religiosas, tradición oral, saberes comunitarios, usos sociales, usos de la naturaleza. Todo eso forma parte del patrimonio cultural inmaterial o patrimonio intangible, y eso sí está regulado por una convención internacional, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que data del 2003 y que luego fue también a la que fue Costa Rica dio su adhesión a través de legislación interna y demás, y que es la que aplica con todo el marco vigente para Costa Rica. Entonces, el patrimonio no reside únicamente en los bienes como tal, sino sobre todo en las prácticas y en las personas, en las personas y en las prácticas culturales. ¿Quiénes son los que mejor pueden identificar si algo tiene un valor trascendental,
si tiene una distinción especial, si forma parte de una historia querida para una comunidad, es el mismo pueblo, la misma comunidad. Por eso no todo lo que está declarado es solamente patrimonio. Habrán muchas cosas que no están declaradas patrimonio o que ni siquiera se conocen, que posiblemente para esa comunidad, para esa población, son parte de su legado, de su patrimonio, del patrimonio, de esa herencia, ¿verdad? Que viene de lo ancestral, que viene de los padres, de los ancestros. Entonces, bueno, yo quedo un poco por aquí con esta parte, Mila, para que le demos paso al plato fuerte de este espacio, ¿verdad? Si quieres le contás a la audiencia. Ok, muchas gracias. Bueno, les vamos a proyectar un video realizado por también el periodista Fabián Sánchez. Él es oriundo de acá de Coronado, que nos cuenta un poco la historia de este patrimonio, que es estilo neogótico, que es algo muy, muy raro ver acá en Costa Rica, ya que es propiamente europeo, y cómo este templo se construyó en 1930. ¿Verdad? En medio de una crisis económica, ¿verdad? 1929-1930, en Costa Rica, un pueblo de lecheros y campesinos quería construir un templo para darle culto, ¿verdad?, a Dios de una manera, pues, en un lugar sagrado y especial, y es así como el cura párroco, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver en el video, hace las gestiones para construir un templo de este calibre. Y en las montañas de Coronado, ¿verdad?, se ve hermosísimo ese templo que mucha gente busca para realizar sus sacramentos, bodas y demás. De hecho, yo me casé ahí. Ahí todos son mis sacramentos en ese templo. Entonces, para mí tiene un valor, no solo histórico, sino en mi historia de vida, siempre ha estado marcada por el templo, ¿verdad? Y uno se siente orgulloso de decir, bueno, yo soy de Coronado, uy, la iglesia neogótica, sí, ahí está. El pueblo hace bingos, turnos para mantenerla, ¿verdad? Entonces, si gusta, Sol, pasamos a ver a Fabián. Excelente, vamos al video entonces. Gracias por su compañía. Hoy nos encontramos acá en el corazón del cantón número 11 de la provincia de San José, en Vázquez de Coronado, donde conoceremos un poco sobre la historia de su templo, un templo muy icónico en nuestro país que destaca por su arquitectura de estilo neogótico y que también es una gran joya del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de Costa Rica. Quédese con nosotros para conocer un poco más sobre la historia del templo dedicado a San Isidro Labrador acá en Vázquez de Coronado. En lo que antiguamente se conocía como San Isidro de la Arenilla, hoy San Isidro del Cantón Vázquez de Coronado, se establecía un templo a modo de oratorio que estuvo adscrito a la parroquia de San Vicente Ferrer en Moravia hasta diciembre de 1881, cuando el obispo en su momento, Bernardo Augusto Thiel, informa a Victoriano Mayorga haber dividido la parroquia de San Vicente en dos parroquias, la de San Vicente y la de San Isidro, esto a petición del pueblo, y nombra al mismo tiempo a Rafael de Jesús Chinchilla, cura de la parroquia San Vicente, y a José Victoriano Mayorga, cura de la parroquia de San Isidro, dándoles todas las facultades para administrar los sacramentos y sus funciones propias como párrocos. Esto especialmente en Coronado para el caso del cura Victoriano Mayorga. Años más adelante, con la llegada del sacerdote Rubén Fernández para el año 1923, es como en reunión con la comunidad de lo que se conocía como San Isidro de la Arenilla, hoy San Isidro de Coronado, se observa la necesidad de construir un nuevo templo donde la comunidad solicita que esa nueva iglesia que se iba a levantar donde se encontraba el templo anterior debía tener la característica de permanecer en el tiempo. Esto debido a los daños que sufrió el templo anterior debido al terremoto de 1910. El templo anterior, donde se ubica actualmente este templo, tesoro histórico y arquitectónico de nuestro país,
sufrió grandes daños debido al terremoto de 1910, donde años más adelante el pueblo necesita y envía la solicitud para construir un nuevo templo, el cual da sus inicios en la época de 1929 y 1930, siendo una figura esencial para llevar adelante la construcción de este magnífico templo, el padre Rubén Fernández, quien era en su momento cura párroco de la comunidad y que gracias al inmenso apoyo de la comunidad de Coronado y especialmente por su fervor religioso y también católico, es como gracias a los turnos, al apoyo incluso del transporte por medio de carretas y bueyes donde se trasladaba el material que venía desde Alemania para levantar este templo, donde fue también confeccionado en material de concreto armado. Esto lo diferencia delante de los demás templos y estructuras con estilo neogótico alrededor del mundo, ya que estas se caracterizan por ser confeccionadas en piedra, posicionando al templo de San Isidro de Coronado por su estructura en acero y concreto armado, haciéndolo más resistente a los sismos. Esto de frente a lo que la comunidad en su momento, en los años 30, buscaba: un templo que pudiese ser destinado para el culto divino de una forma que caracterizaban como eterna. Actualmente, el estilo neogótico que posee el templo de Coronado, lo que comunica a sus fieles y visitantes con la verticalidad es mirar hacia arriba, tornar la mirada hacia Dios o en la búsqueda de lo celeste. A diferencia de las catedrales con estilo neogótico situadas en Europa confeccionadas en piedra, como se comentó anteriormente, el pueblo de Coronado, por medio del concreto armado y de la estructura de acero proveniente de Alemania, lo que buscó era levantar un templo resistente a los sismos. Esta estructura desvela también algunos detalles clave, como lo son los arcos apuntados o ojivales, algunos vitrales coloridos, a pesar de que el templo en su mayoría posee ventanas de vidrio tradicional en su momento de colores, resguarda también algunos vitrales con la escena de la Pasión y uno de ellos en la parte central del templo que fue dedicado como conmemoración del aniversario de la vela nocturna, ya que la parroquia de Coronado es una de las pocas parroquias donde todavía se conserva la costumbre de que los primeros sábados de mes se exponga el Santísimo Sacramento del altar para adoración de los fieles desde finalizada la Eucaristía de las 6 de la tarde del sábado y hasta la madrugada del domingo antes de iniciar la misa de las 6 de la mañana. La iglesia parroquial de San Isidro Labrador, acá en Vázquez de Coronado, es todo un emblema neogótico único en todo el país. En esos últimos años se han venido haciendo remodelaciones, restauraciones, sobre todo para volver muchas de las cosas a su vista, a su carácter inicial. Es todo un patrimonio histórico, primero porque al ver esta iglesia tenemos el recuerdo de un pueblo entero de lecheros que construyó esta iglesia solo Dios, y ellos saben cómo, porque esta obra arquitectónica es preciosísima y solo de verdad vemos el esfuerzo de un pueblo por levantar esta obra y del padre Rubén Fernández en aquel entonces. Entonces, claro, hay que reparar lo que nuestros abuelos nos dejaron y seguirlo manteniendo. Es todo también un monumento arquitectónico, sobre todo porque la estructura neogótica, muy propia en Europa, pero aquí en Costa Rica, así con ese estilo de Coronado única, hay que conservarla y cuidarla. Entonces, por ejemplo, el estilo del techo azul y de los demás detalles que se le han venido dando, quieren resaltar precisamente este estilo neogótico. Y claro, hay que conservar todo lo que tenemos. Y a nivel cultural, porque precisamente no solo es a nivel de arte, sino también un sentido religioso. Aquí es la casa, digámoslo así, de Dios, pero también de San Isidro Labrador, y todo lo que en torno a él gira, así como lo dicen los coronadeños, Coronado es la iglesia, pero todo el mundo tiene que ver con la iglesia, es un punto de referencia para todo el pueblo y en torno a cual
gira la iglesia, por supuesto, gira también toda la organización comunal, municipal y todo lo que implica también las actividades culturales y todo lo que representa el pueblo de Coronado. Entonces, es una joya que se ha tratado de conservar y estos trabajos han sido esta evidencia o ese trabajo que se ha querido hacer. El templo de San Isidro colocó al cantón de Vázquez de Coronado en el mapa, se convirtió en el eje del desarrollo urbano del cantón. En su momento fue una de las estructuras más altas y complejas del país, demostrando que Costa Rica, de frente a Europa, podía ejecutar diseños de vanguardia mundial. También es importante recalcar que el Templo de San Isidro de Coronado, desde el año 2007, es custodiado bajo la declaratoria del Ministerio de Cultura y Juventud como Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural, lo que garantiza su protección para el futuro, especialmente en los momentos donde se debe intervenir su estructura y su pintura para velar por el resguardo de la tradición en su arquitectura. El Templo de Coronado es uno de los lugares más fotografiados del país por su alto contraste con el entorno rural y montañoso del cantón. Atrae a las personas no solo por la fe, sino por la aparición del arte, y en el área del turismo, este beneficia al comercio local del cantón. Es importante mencionar que la comunidad de Vázquez de Coronado celebra sus fiestas patronales en honor a su santo patrono San Isidro Labrador todos los 15 de mayo, donde la comunidad de feligreses se reúne especialmente en torno a la celebración de la Eucaristía y a sus tradiciones para celebrar en las fiestas, como lo son el desfile de boyeros, también la Gran Pasada, donde feligreses y habitantes del cantón traen a sus mascotas y vehículos para que sean bendecidos, esto como tradición por la festividad de San Isidro. Y también las fiestas patronales tienen como principal motivo dar contribuciones a través de la venta de comidas, del turno, de los carruseles y hasta incluso por medio de corridas de toros. Todo esto con el fin de que sea para el mantenimiento de nuestro magnífico templo. Que más que acero y concreto, el templo dedicado a San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado es el alma de un pueblo que se atrevió, con su verticalidad y estilo neogótico, a tocar el cielo. Esto nos recuerda que entre la bruma y la historia, el arte costarricense siempre encuentra su luz. Visítelo y viva también su magia. Un maravilloso ejemplo, Mila, justamente de esa puesta en valor de lo patrimonial y de ese estrecho ligamen entre la comunidad, entre el territorio y el patrimonio, ¿verdad? Como al día de hoy, después de prácticamente 100 años de construido, ya casi, ¿verdad? De esos 100 años de construido ese templo, la población sigue vivenciándolo, sigue acudiendo, es motivo de rutas turísticas y es motivo de fiestas, de encuentro, de celebración, de unión, de convivencia. Yo quisiera cerrar diciendo que la historia es esa posibilidad, esa herramienta crítica que nos permite resistir la mercantilización del patrimonio y devolverle esa dimensión emocional que vos mencionabas ahora cuando hablaste de tu vida personal, de esa dimensión social, ética, cultural, especialmente en contextos políticos marcados por el individualismo, marcados por la fragmentación social, y por eso sigue valiendo muchísimo la pena entender nuestro turismo, nuestro patrimonio en clave histórica. Mila, te cedo la palabra para que cerremos el programa y agradecerle al compañero que amablemente nos hizo este maravilloso video con ese montón de fuentes históricas sobre esta iglesia. Sí, de verdad que agradecerle a Fabián Sánchez por su aporte importante que se basó para hacer el video en lo que es un libro de la historia de la iglesia con fotos antiguas. De hecho, en las fiestas patronales
Hay un famoso tour a la torre, donde podemos ir hasta las campanas, ¿verdad? Que eso es muy famoso. De hecho, las campanas, una se llama Isidora y otra Rafaela, en honor a las dos principales pueblos que estaban en el momento de la construcción, ¿verdad? Y esas campanas todavía están. Una sí funciona, otra no, por el tiempo, ¿verdad? Tiene como una fisura y no funciona, pero sí, invitarlos a venir al Cantón de Vázquez de Coronado, y muchísimas gracias por la invitación y por poder dar a conocer un poquito de mi comunidad, de mi pueblo, que con mucho orgullo siempre digo que soy coronadeña, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mila, gracias a toda nuestra estimable audiencia, a nuestros estudiantes. Esperamos haber contestado hoy esta pregunta, de si cuenta la historia algo o no lo cuenta. Yo creo que sí cuenta, y mucho. Y cuenta nuestra memoria y cuenta nuestro pasado con mirada de futuro. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo programa. Gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.